¿Cómo, perdón? Yo tengo una pregunta, el tema de los grupos, ¿cómo va a ser? O El sea, tema para de lo enviarle los... se refiere a la tarea de lineal. Sí. Ya, al tiro voy a explicar eso porque eso está justo en las instrucciones del PDF que les voy a leer a continuación. Ah, Entonces, ya, más si perfecto. podemos leer, compartir el PDF Ya. y voy aquí a tomar un poquito el mouse porque voy a... Perfecto, súper bien. Ya, chiquillos y chiquillas, la última tarea de lineal, porque de hecho justo esta también es la última tarea de álgebra lineal, tiene que ver con un tema súper contingente, como bien dice el título, dice modelo de epidemias. ¿Cuál va a ser la idea global que van a trabajar en esta tarea? Es que vamos a modelar los contagios del coronavirus. Esa va a ser la misión para esta tarea. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Y eso es lo que yo les voy a hablar a continuación. ¿Cuáles son las instrucciones administrativas de la tarea? Como bien dice acá, va a tener que desarrollar esta tarea en grupo formado por dos estudiantes. Se hace en parejas, chiquillos. Ustedes deciden con quién trabajan. Dos personas tienen que ser, ¿ya? No tres, no cuatro, dos, ¿ya? A lo más, y no se lo recomiendo, lo puede trabajar solo, no es la idea es que sean pareja. Pero más de dos, no, ¿ya? Entonces, para trabajar en esta tarea, se va a necesitar datos, ¿ya? Y los van a tener que revisar. Y estos datos están en este enlace, ¿ya? En este enlace que está mal. Los va a tener que sacar del MinSal porque, como bien les dije, vamos a tratar de modelar el coronavirus. Entonces, están viendo la página de Google ahora, ¿cierto? Sí. Ya. ¿De dónde van a tener que sacar los datos? Ustedes van a tener que ingresar aquí a esta página del coronavirus, gov.cl coronavirus, y aquí donde dice cifras oficiales. Y aquí hay una secuencia de cifras que van a tener que ir sacando ustedes. Se pueden ir aquí a la parte de reportes. Fíjense que están los reportes de todos los meses, noviembre, octubre, septiembre, abril, informes epidemiológicos también. Entonces, ¿cuál va a ser la primera misión? Es que van a tener que sacar información desde ahí, ¿ya? El cómo vamos a ir sacando información, eso es lo que vamos a ir hablando durante la tarea. Entonces, de dos personas y la información está en este link que está acá, ¿ya? Es gov.cl /coronavirus y después se van a decir cifras oficiales, ¿ya? Como bien les dije, la fecha de entrega es el 23 de noviembre a las 11:55. Y yo, el profesor, me reservo el derecho, obviamente, a llamar a cualquier estudiante después de la entrega a eh, hacerles preguntas orales. Eso en general no lo he aplicado, eso lo aplico solamente en casos muy excepcionales. ¿Ya? Ya, chiquillos, para modelar esto, vamos a usar este famoso modelo que se llama modelo SIR para epidemias y cadenas de Markov. Cadenas de Markov para la tarea 1, me fui dando cuenta porque me reuní con algunos para la tarea 1, algunos ya habían estudiado un poquito de cadenas de Markov en la tarea 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Qué es lo que dice ahí este PDF? Como bien menciona, hay diferentes técnicas que uno puede utilizar para modelar sistemas físicos, sociales y económicos. Hacer modelación de sistemas físicos, sociales y económicos, todo un mundo. Hay personas que se dedican, de hecho, a investigar esto. Y como dice acá, que el propósito de esta tarea es mostrar cómo la formulación de señor Kermack y McKendrick de este modelo SIR se puede implementar en medio de esta pandemia mediante una cadena de Markov en tiempo discreto. ¿En qué consiste el modelo con el que vamos a trabajar? Esta parte es muy importante. Este modelo se basa en dividir una población sujeta a una infección en un momento dado, ¿ya? Entonces, yo tengo mi población total y voy a crear tres categorías. En eso consiste este modelo, dividirlo en tres categorías. En
qué consiste o cuáles son estas tres categorías. Bueno, y por supuesto es que cada sujeto, cada individuo puede ir moviéndose de una categoría en otra, ¿ya? Nosotros nos vamos a especializar o vamos a dividir la población en tres grupos compartimentados, bien digo. En población susceptible, población infectada y población recuperada y fallecidos, ¿ya? La población susceptible, yo creo que ya intuitivamente todos hacen una idea, son todas las personas sin inmunidad al agente, esto es una definición totalmente general, sin inmunidad al agente infeccioso y que por lo tanto puede ser infectada si es que es expuesta. Es decir, la población susceptible es toda la persona que puede ser contagiada en el fondo, ¿ya? Esa va a ser una categoría. La otra categoría son las personas o la población infectada. Yo creo que ya el nombre dice mucho, ¿no? No creo que amerite mucha explicación. Como bien dice acá, son todos los individuos que están infectados en un momento dado y pueden transmitir la infección a individuos de la población susceptible con la que entran en contacto, ¿ya? Y está la población recuperada. Aquí vamos a ingresar en el grupo dos tipos de personas, que son las personas recuperadas, pero también vamos a ingresar en este grupo a las personas fallecidas, ¿ya? ¿Quiénes van a estar acá? Como bien dice ahí, los individuos que son inmunes a la infección o que lamentablemente hayan fallecido y consecuentemente no afectan la transmisión cuando entran en contacto con otros individuos, ¿ya? Entonces, este modelo se basa en dividir la población en estos tres tipos de población, valga la redundancia. ¿Hasta ahí vamos bien o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Todo bien? Profe, ¿Todo bien? Ya, estimado, ¿viste? Entonces, en base a lo que les dije, si N mayúscula es la población total, está claro que la población total es la cantidad de personas susceptibles, los infectados y los recuperados y muertos, obviamente, ¿cierto? Es en el fondo sumar la población total, ¿ya? Entonces, como bien dicho esto, hecha esta compartimentación, lo que vamos a estudiar es la variación temporal del número de individuos en cada compartimiento. Es decir, de un momento a otro, cuántos susceptibles, cuánta población de susceptible hay, cuánta población infectada hay, cuánta población recuperada y fallecidos hay, ¿ya? Es decir, vamos a ir estudiando cuánta población hay en cada mundo, entre los susceptibles, infectados y recuperados, ¿ya? Vamos a hacer una suposición que es esta, dice, el flujo de los individuos a través de los estados lo vamos a suponer que es de esta forma, ¿ya? Todo modelo, chiquillos, hay que empezar generalmente uno cuando hace modelación, que es lo que estamos haciendo ahora, uno parte dándole ciertas suposiciones al modelo. Es importante darle suposiciones al modelo porque eso nos blinda, nos da más información del modelo, ¿ya? Aquí vamos a hacer una suposición y es que el flujo de individuos en estos tres estados, susceptibles, infectados y recuperados o fallecidos, el flujo de estos individuos va a ser a través de este diagrama que aparece aquí. Es decir, ¿cómo se entiende esto? Si alguien está en la población de susceptible, hay dos opciones. En el siguiente, no sé, llámese al siguiente mes, a la siguiente semana, al siguiente día, pero en la siguiente medición hay dos opciones. Esa persona sigue siendo susceptible, está salvada, por decirlo de alguna forma, o pasa a ser infectada. Es decir, si estoy en la población de susceptible, tengo dos opciones en la siguiente etapa. Me mantengo susceptible o paso a ser infectada en el caso de las señoritas. Entonces, ahora, si estoy en la población de infectados, tengo dos opciones en la siguiente etapa. Sigo estando infectado, o paso a estar recuperado o lamentablemente fallecido. Ya recuerden que el R involucra los dos casos, recuperado o fallecido. ¿Ya? Eh, Vamos a trabajar con esta suposición. ¿Ya? Es decir, en base a ese diagrama, un recuperado no puede pasar a ser susceptible. Esa estructura de diagrama vamos a suponer y vamos a trabajar con él. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí o no, chiquillos, chiquillas?
Me enredé, profe. ¿Cómo, perdón? Me enredé. Dígame, ¿en qué se enredó, maestro? ¿Cómo lo puedo ayudar? Que tenemos a los susceptibles, a los infectados y a los recuperados y fallecidos, ¿cierto? Exacto, Y solo puedo de susceptible pasar a infectado, pero no de infectado a susceptible. exactamente, Ah, tal ok. cual. Claro, ahí es donde es súper importante la dirección de las flechitas. Ya, es Súper que lo había visto por las flechas, pero como me enredé un poco con las palabras. Ah, ya. No, Todo claro, bien. de hecho, la fecha, bueno, en el caso de ser susceptible, como les dije, hay dos opciones: sigo siendo susceptible o paso a ser infectado. Claro, si estoy infectado, no puedo pasar a ser susceptible. Y si estoy, de hecho, eh, si estoy recuperado o fallecido, obviamente no puedo devolverme a infectado. Estamos haciendo esa suposición siguiendo las flechitas que aparecen ahí en el diagrama. Profe, ¿Ya? y también estamos asumiendo, por lo tanto, que como que existe inmunidad una vez contagiado, en el fondo, ¿no? Como, perdón, lo escuché bien, maestro. O sea, que en el fondo no se puede pasar tampoco de la R a la S. Hoy le pediría si puedo hablar un poquito más fuerte. Es Camilo, parece, ¿no? Sí, tengo el micrófono muy cerca. ¿Me escucháis? Ahí sí. A ver, démosle nomás, Camilo. Pregúntenos. O sea, que en el fondo de la R a la S tampoco se puede pasar. De la LED. Ah, pasar de recuperado a susceptible, no, tampoco. Ya, ya, perfecto. Tampoco. Sí, exactamente. Ya, entonces, ahora insisto en que esto es una suposición, porque en la vida real, uno cuando se recupera puede pasar a ser susceptible, pero esta es una suposición que estamos haciendo en el modelo, ¿ya? Entonces, una cadena de Markov, chiquillos y chiquillas de tiempo discreto, es un modelo, como bien dice acá, para un proceso aleatorio en el que una entidad cambia de estado con cierta probabilidad en instante de cambios de tiempos fijos. Perdón. Las cadenas de Markov em, se rigen bajo cierta igualdad algebraica. Esta igualdad algebraica está dada por lo que aparece más abajito. Aquí. Fíjense que dice que la evolución de la cantidad de individuos en cada estado se puede escribir de esta forma. Entonces, maestro, si nos podemos ir a la pizarra ahora, por favor. Sí. Ya, perfecto. Entonces, las cadenas de Markov, chiquillos y chiquillas, se restringen bajo un modelo súper estándar, que es el siguiente: es el estado en un instante n más 1 va a ser igual a un p por el estado inicial. ¿Ya? El b sub n más 1 es un vector columna. Es un vector columna. B sub n, por lo tanto, también es un vector columna. Y P es una matriz. ¿Ya? Es una matriz. Entonces, si escribimos esto por extensión, hagamos el caso, por ejemplo, de 2 por 2. Una cadena de Markov de 2 por 2 sería algo, por ejemplo, xn más 1, yn más 1, igual a una matriz ABCD por xn y n. ¿En qué consiste la cadena de Markov? Me voy a alejar un poquito de la tarea para dar un ejemplo un poquito más aterrizado, por ejemplo. Imaginemos que se vende café de dos marcas distintas. Ya, por ejemplo, no sé, Nescafé y una marca de café, que no sea Nescafé, ¿cuál más? Marley. Monterrey. ¿Cómo? Monterrey. Monterrey, ya. Entonces imaginemos que hay dos marcas en el mercado, Nescafé y Monterrey. Entonces, puede pasar que inicialmente, imaginemos que los X, N, representa la población
que prefiere el café Nescafé, la marca Nescafé. Y que YN es la población que prefiere Monterrey. Población que prefiere el café Monterrey. Entonces, imaginemos que inicialmente, cuando hablamos de inicialmente, estamos hablando de un X0 y 0. Inicialmente, no sé, voy a inventar números, 200 personas que les gusta el café Nescafé y, no sé, 300 que les gusta el Monterrey. Entonces, inicialmente, a 200 personas les gusta el Nescafé y a 300 personas les gusta Monterrey. Entonces, a nosotros nos gustaría saber, imaginemos que esta medición la estamos haciendo mensualmente. Entonces, a nosotros nos gustaría saber cuánta gente va a estar prefiriendo Nescafé y cuánta gente va a estar prefiriendo Monterrey al mes siguiente, al mes 1. ¿Ya? Eso se puede modelar mediante una cadena de Markov y mediante esta igualdad que yo le escribí. Esto sería igual a ABCD por X0, Y0. Como X0 y Y0 es lo que se llama vector de estado inicial, porque me dice cómo inicié este estudio, entonces para saber lo que ocurre al primer mes, multiplico el vector de estado inicial por esta matriz que está acá. Esa matriz se llama matriz de transición. Matriz de transición. Matriz de transición. ¿Ya? La matriz de transición, señoras y señores, uno la puede elaborar mediante netamente probabilidades. ¿Y en qué consiste eso? Si la matriz es de 2 por 2, A, B, C y D, el elemento A, uno lo que hace aquí para ubicarse, por ejemplo, es escribe las marcas, por ejemplo aquí Nescafé y Monterrey, Nescafé y Monterrey. Entonces, el elemento A de esta matriz lo que representa, señoras y señores, es la probabilidad, entonces, como siempre yo digo acá, fíjense en el elemento A. En el elemento A, arribita del elemento A está la N. Entonces, el elemento A lo podemos ver como la probabilidad de estar tomando Nescafé y que en la siguiente etapa me mantenga en Nescafé. Es decir, estoy en un mes, estoy tomando Nescafé y al siguiente mes me gustó, así que voy a seguir tomando Nescafé. La probabilidad que pase eso me lo da la letrita A. Probabilidad de Nescafé pase a Nescafé. Esta matriz igual se parece a la matriz de la primera tarea. ¿Cómo, A las perdón? matrices. Que Ahora está sí, como, es como una. No me olvidó cómo se llama, pero. Un está grafo. en los grafos. Eso, un grafo. ya, la última parte no se la escuché bien. Que es De como ahí- es como un grafo. Sí, de hecho, eso, el grafo se modela mediante una cadena de Markov. Es exactamente, es justamente eso. Es parecido a lo que hicimos en la primera tarea, o sea, como las matrices de la primera tarea. Exactamente. Es la misma idea del grafo. Es decir, yo escribí, no sé si en la pizarra se alcanza a ver que un circulito lo encerré con rojo y el otro con azul. Sí. Se debiese poder ver. Entonces, lo que representa el elemento A es la probabilidad de que esté en Nescafé y en la siguiente etapa me mantenga en Nescafé. Bajo la lógica que yo le estoy diciendo, el elemento B de la matriz es la probabilidad de estar tomando Monterrey, porque es, como siempre lo digo, es parto en la columna, termino en la fila. Entonces, el B, el elemento B sería la probabilidad de estar tomando un café Monterrey y que al otro mes me cambie a Nescafé. ¿Ya? ¿No estás seguro que de columna a fila no era de fila a columna? Es la probabilidad de estar en la columna y salir en la fila. ¿Sí? ¿Por qué?
Ah, no, me sonaba que era al revés, que era de fila. ¿Usted recordaba como que era al revés, Rosario? Sí, no sé por qué me sonaba que era al revés. Partíamos en la fila, pero no importa. No, claro, entra por la columna y sale por la fila. Sí, porque de hecho las columnas, eso es una propiedad que tienen las matrices de transición, es que las columnas suman 1. Y eso es claro porque si yo estoy tomando Monterrey, y aquí me estoy enfocando en la columna, en la parte de que está el AM encerrado con rojo, hay dos opciones si estoy en Monterrey, o me mantengo en Monterrey o me cambio a Nescafé. Pero si sumo ese total, ahí tengo todo y por eso la columna suma 1. ¿Ya? Sí. Ya, entonces bajo la misma lógica, el elemento C de la matriz, ¿qué es lo que creen ustedes que representa? El que está en Nescafé y se cambia a Monterrey. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, eso es una cadena de Markov. Ahora, las cadenas de Markov tienen una suposición súper potente, y aquí yo lo quiero plasmar a la tarea. La suposición súper potente de la cadena de Markov es que cadena de Markov está suponiendo que el comportamiento es el mismo siempre. Es decir, que durante el tiempo ese comportamiento no cambia, porque de hecho la matriz de transición es una matriz constante. Si me están diciendo que la matriz es constante es porque me están diciendo que están suponiendo que el comportamiento es siempre el mismo. ¿Ya? Eso es algo súper importante y lo van a tener que discutir ustedes también en la tarea. Y ya les voy a decir por qué. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿vamos bien hasta ahí o no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Todo bien, profe, denlo más. Ahora, si plasmamos esto en la tarea, nuestra matriz de transición en la tarea va a ser de 3×3 porque la población la dividí en 3 tipos de personas, en susceptibles, eh, infectados y recuperados o muertos. ¿Ya? Pero algunos Entonces, van a ser cero, ¿no? ¿cómo perdón? Algunos de esos van a ser Pero cero, ¿no? exactamente. ¿Cuál es la misión, chiquillos? Es que ustedes tomen la data metiéndose a la página del MinSal y vayan viendo. Ya en esta semana hubieron tantos susceptibles, entonces a la siguiente etapa, ¿cuántos de esos susceptibles pasaron a ser infectados? Y ahí van a tener que empezar a calcular las probabilidades. Recuerden que la probabilidad es casos favorables partido casos totales, ¿cierto? Entonces, esa es como la máxima misión, que la matriz de transición la van a tener que construir en base a los datos del MinSal. ¿Ya? Ahora, toda cadena de Markov está dado por esta igualdad que aparece acá. Pero esta igualdad se puede escribir aún más bonita, y ese es el hint que aparece en la tarea también, se lo explico acá en pizarra. ¿Cuál es ese hint? Si le empezamos a dar valor al n, por ejemplo, si n vale 0, vamos a tener que b1 va a ser igual a p por b sub 0. Eso es cuando el n vale 0. Luego, si n vale 1, vamos a tener que b sub 2 va a ser igual a p por b1. Pero B1 es lo mismo que escribir, el P se mantiene, pero el B1 es P por B sub 0. Por lo tanto, el B sub 2 va a ser igual a la matriz de transición al cuadrado por B sub 0. ¿Están de acuerdo o no con ese cálculo? ¿Sí? Entonces, si quisiéramos generalizar esto para un n, ¿cómo quedaría la expresión? Nos quedaría que B sub n va a ser igual a ¿qué cosa? A P elevado a N por B sub 0. Por B sub 0. Y esta es otra forma y una forma mucho más cómoda de calcular la matriz de transición. Perdón, de modelar la cadena de Markov. ¿Y por qué es algo mucho más fácil? Porque fíjense que esa expresión me está diciendo, si volvemos al ejemplo del café, y yo le digo, ¿sabe qué? Necesito saber cuánta gente va a estar tomando Nescafé y Monterrey al cabo de 8 meses. Entonces, el N es 8, entonces lo único que usted tiene que hacer es tomar la matriz de transición, elevarla a 8 y la multiplica por el estado inicial. Y se acaba el problema. ¿Ya?
Eso no pasaba con el modelo original, porque el modelo original era una sucesión de un término que dependía del anterior. Entonces, si usted quería calcular lo que pasaba en el mes 8, tenía que calcular lo que pasaba en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4. En cambio, con esta nueva formulación ya no es necesario. ¿Ya? Esta forma es la más común en la que uno ocupa cadenas de Markov. Ahí va a aparecer la flechita. Esa forma es la más común de ocupar en cadenas de Markov. ¿Sí? Así que eso con cadenas de Markov. No sé si a alguien le queda alguna duda, alguna consulta. Maestro acá, ¿todo bien? En la casa, ¿cómo vamos, chiquillos? Bien, profe, bien. ¿Sí? Sí. Ya, voy a volver al PDF. No sé si hay alguien que esté copiando esto o volvemos nomás al PDF. Deme un segundo para sacar una foto así, por si acaso. Más rápido hay que buscarla. No hay Ahí problema. estamos. Ya, perfecto. Ya, maestro, si podemos volver al PDF para que sigamos hablando de la tarea. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí está lo que les decía, de hecho, fíjense. Aquí está, entonces que el Bn es lo mismo que la matriz de transición elevada a n por el estado inicial. Nuestro vector Bn va a ser un vector de 3 coordenadas, un vector columna, todo lo vamos a trabajar con vector columna, por lo menos en esta etapa, donde la primera columna, el primer elemento de la columna es la cantidad de población susceptible, el segundo elemento es la cantidad de personas infectadas, y tercero, la población de personas recuperadas o muertas, ¿ya? Entonces, nos va a quedar que esto va a ser igual entonces a la matriz de transición elevado a n. Entonces, si queremos hacer nuestra modelación, para modelar esta cadena de Markov necesitamos conocer la matriz de transición. La matriz de transición, esa es la pega que van a tener que construirla con los datos del MinSal. Y ahora usted podrá venir, pero profe, ¿Profe? dígame. ¿Como qué datos cero usamos? Como... Lo vamos a hacer, en esta ocasión lo vamos a hacer el modelo de manera semanal. Es decir, el n va a ser la cantidad de semanas. Es decir, n igual 1 es que pasa al cabo de la primera semana. sí, pero ¿nuestros datos iniciales son así como en la primera semana de pandemia o una semana ya, no sé, hace 3 meses? Como... Buena pregunta. Y justamente para allá iba ahora. Ay, Bueno, perdón. el P es, como les dije, la matriz de transición, matriz de probabilidad de transición. El B sub 0 es el vector de estado inicial. ¿Y cómo lo vamos a suponer este vector de estado inicial? Lo vamos a suponer como este que está aquí. n-1, 1, 0. ¿Ya? N mayúscula es la población total en Chile. Es un dato recontramente averiguable, ¿cierto? Entonces, ese vector inicial vamos a considerar. Si se fijan, el vector de estado inicial lo estamos suponiendo como que solamente una persona está infectada. Se fijan porque aparece la primera coordenada. Al final es como el inicio de la pandemia. Exactamente, tal cual. Vamos a suponer que ese va a ser nuestro vector de estado inicial. Como dice acá, en esta tarea vamos a modelar la evolución de la epidemia COVID-19 en Chile considerando intervalos de tiempo semanales. Para esto debe obtener los datos diarios de evolución de la enfermedad desde el repositorio oficial, que es esto que está aquí. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna pregunta, alguna consulta antes que les empiece a leer las preguntas que pide la tarea? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Porque, considerando que estamos trabajando con probabilidades, por ejemplo, si yo multiplico esa tabla por la primera, por una semana, ¿los recuperados me dan un número decimal? ¿O debería Ah, darme como 1? los elementos de la matriz de probabilidad, las de la matriz de transición, ¿se refiere usted? Claro, como digo, como esos elementos estamos trabajando finalmente con probabilidad, ¿o no? En ese caso. Sí, buena pregunta. Entonces, Ujú. claro, si digo hay un 20% de que esa persona se cure, me da
probablemente me va a tirar que hay un 0,2 recuperados y un 0,8 enfermo, una cosa así, ¿o no? Exactamente. Como dato rosa, esto se lo aporto yo, la matriz de transición tiene que cumplir que todas las entradas sean números entre 0 y 1 y las columnas tienen que sumar 1, porque como estamos hablando de probabilidades, las columnas tienen que sumar 1. ¿Ya? Así que todos los elementos de una matriz de transición tienen que ser números entre 0 y 1 y las columnas sumar 1. Ahora, aquí vamos a trabajar con decimal igual, entonces cuando hablo que la suma tiene que ser 1, puede pasar que, dependiendo cómo esté aproximando los decimales, que no sé, la suma de las columnas le va a dar 0,999998, por inventar algo, ¿ya? Pero eso, no sé si con eso respondo a su pregunta, Klaus. Oye, que pero digo, al final de lo mismo que ya como que hay 0,2 personas recuperadas, entre comillas. Claro, si hay un 20% de probabilidad de pasar de ser susceptible a infectado, en ese elemento iría el 0,2. Ahora, en este caso en particular, claro, es una probabilidad, pero uno también lo puede ver como una porción de población, es decir, el 20% de la población se cambiaría de Claro, susceptible a... como si ese Claro. uno fuera una unidad, como miles de personas, ¿Cómo, perdón? pero es como si ese uno fuera una porción más que una unidad, como no es una persona, sino un 1000, por ejemplo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el vector de estado inicial, no sé, va a ser el vector 18 millones, por inventar algo, va a ser 18 millones, 1, 0. Entonces, eso cuando usted lo multiplique por la matriz de transición, va a estar multiplicando cantidades por porciones de gente. Y eso también le va a dar cantidad de gente. Entonces, es eso, Ya. ¿sí? Ya. Eso, profe, muchas Pregunta. gracias. ¿Cómo, perdón? Muchas gracias. Ah, no, no hay problema, mister. Para eso me pagan. Ya, entonces, ¿cuáles son las preguntas que va a pedir esta tarea? Primero dice, construya la serie de datos de COVID-19 para Chile desde el inicio de la enfermedad hasta esta semana. La pregunta 1 es recolectar los datos. Construyen la serie de datos semanales para Chile desde el inicio de la enfermedad hasta esta semana. Profe, hasta esta semana, como hasta este viernes, como para Sí, esa pregunta. ese final, el que dice hasta esta semana, eso lo pueden decir ustedes, lo pueden decir que esta semana sea justo esta semana, o la pueden decir que sea la próxima, eso lo pueden decir ustedes. Obviamente le vamos a pedir que me especifique hasta dónde recolectó los datos. ¿Ya? Ya. Esa es la pregunta 1, recopilar datos. ¿Ya? Pregunta 2, determine la matriz de probabilidad, es decir, ya tiene los datos, entonces ahora tiene que calcular la matriz de transición. Ojo aquí, y quiero enfatizar en esto, quiero que para construir la matriz de transición solamente se fijen en la información de las 2 primeras semanas. Es decir, ustedes van a tomar los datos de las primeras 2 semanas y ustedes ven cuántas personas que eran susceptibles pasaron a ser infectados y en base a eso construir la probabilidad y ahí van armando la matriz. Para armar la matriz de transición nos vamos a guiar solamente las primeras 2 semanas. Eso es un tema para que nos pongamos todos de acuerdo y estemos trabajando en base a lo mismo, ¿ya? ¿Se entiende esa pregunta o no, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 dice, compare gráficamente la evolución de los estados de su modelo con la serie de datos reales. Ya, usted con la pregunta 1 y con la pregunta 2 va a crear un modelo que le va a decir cuántos infectados van a haber al cabo de cierta cantidad de semanas. La pregunta 3 lo que quiere es que ustedes comparen su modelo con los datos reales. Es decir, no sé, ustedes calculan la cantidad de susceptibles, infectados y recuperados en, no sé, en la semana 6, por inventar algo, y quiero que lo comparen con los valores reales. En base a todo lo que les he dicho, ¿qué creen ustedes? ¿El valor del modelo que ustedes van a crear va a ser un valor muy cercano a la realidad o muy alejado? Depende de la semana igual. Yo creo que alejado. Alejado, depende de la semana. Digo, claro, Porque
Porque la vida real, o sea, si lo calculamos no sé, cuarta semana, es probable que sea muy parecido, porque a la cuarta semana, como que, como Como que que la el gente que se enfermó, como que a lo mejor sigue, como que es muy poca la movilidad de gente entre los que se enfermaron y se recuperaron. Pero versus calcularlo al quinto mes, donde quizá alguien que se enfermó la primera semana se volvió a enfermar, y eso no lo contemplamos nosotros. Entonces, a esos ya, datos sí van a ser muy distintos. exactamente. Y necesito que ese nivel de cuestionamiento lo tengan en esta tarea, ¿ya? Uno entendería, de hecho yo lo dije súper enfático, enfaticé en eso de que cadenas de Markov, el modelo toma una suposición que es súper potente, que es que supone que el comportamiento es siempre el mismo durante el tiempo. Ustedes van a construir, y esto es lo que quiero que tengan ojo, ustedes van a construir un modelo basándose en 2 semanas. En la primera y la segunda semana, porque en base a eso van a construir la matriz de transición. Y cadenas de Markov le va a decir que, o va a suponer que el comportamiento es siempre el mismo. Y estamos todos súper claros que el comportamiento de esta pandemia no es constante, no es el mismo. Entonces uno esperaría que efectivamente los valores de su modelo con el valor real no van a dar, y si dan parecidos, buenísimo, pero va a ser un tema más de casualidad más que un tema de matemáticas, ¿ya? Ahora, ¿por qué le doy tanto énfasis a esto? Eh, Porque en la pregunta 4 dice, investigue y describa las mejoras que se le puede incorporar al modelo, ¿ya? Es decir, pregunta 1 y pregunta 2 consiste en construir el modelo. La pregunta 3, comparar el modelo con la vida real. La pregunta 4 es investigar y ver qué mejoras le podría hacer usted al modelo y tratar de ver si se le puede implementar alguna de estas mejoras a su modelo, ¿ya? Y la pregunta 5 dice, grafique la evolución de los 3 estados. Cuando dice los 3 estados, infectados, susceptibles y recuperados y muertos. Grafique la evolución de esos 3 estados. Y la última pregunta dice, ¿en qué momento predice su modelo, aquí basándose en el modelo que ustedes construyeron, en qué momento, perdón, su modelo predice que la epidemia va a estar controlada? Profe, ¿pero a qué se refiere cuando estamos hablando de que la pandemia está controlada? Vamos a suponer que la pandemia va a estar controlada cuando la cantidad de casos infectados sea menor que 100. Cuando la cantidad de infectados sea menor que 100, nosotros vamos a decir que la pandemia está controlada. Entonces, en base a su modelo, el que va a construir, ¿cuándo va a ocurrir eso? Profe, los tres estados sin modelados son, ¿cuáles? El de las 2 semanas, el mejorado y el otro, ¿cuál es? Exacto, esos son los 3 estados, Pero, susceptibles, infectados y ah, recuperados y muertos. Sí. ya. Y esa es la tarea, pues, chiquillos y chiquillas. Eso es lo que Profe, tienen. Dígame. una pregunta. Para sacar los datos, ¿hay como una forma de descargar, como no sé, como un Excel o como algo en GitHub, no sé, como para no transcribirlo? ¿Cómo es eso? Se deja libertad en eso. Ustedes pueden ver cómo toman los datos. No hay problema. O sea, más que nada mi duda es que si usted sabe si la página del gobierno tiene estas herramientas. ¿Cómo, perdón? Como si los datos están subidos al, no sé, a GitHub o a algún Excel, no sé. No sé si me entiende. Uy, no. De hecho, ¿se le puede subir un poquito más el volumen por- ay. No, Camilo, ¿me podría repetir la pregunta para entenderla mejor? Ya, no, sí, más que nada la duda nomás, o sea, lo puedo investigar yo también, pero era por si sabía nomás, si es que en la página donde nos dijo que descargáramos los datos, si ya vienen como, por decirlo así, como compactados en alguna, como en un descargable, o hay que como recopilarlos. No sé si me entiende. Ah, sí, son un descargable. Es un PDF, de hecho. El, Ah, ya, ya, sí, perfecto. sí, de hecho, vámonos a la página del MinSal un poquito para que vean. Gracias. Vámonos a la página del MinSal que... Fíjense que los reportes diarios, esto es noviembre. Fíjense que aquí está 1 de noviembre, 2, 3 y 1 si le hace clic.
se le abre esto que pueden descargar. Fíjense que ahí están los datos. Los datos. Ustedes van a tener que tomar estos datos y ver qué columnas tomamos, cuáles sumamos y así. Eso que van a hacer ustedes, chiquillos, está enmarcado en un tema que es lo que se llama Data Science, que en el fondo el manejo de datos. De hecho, la pregunta 1 de tomar los datos es lo que se llama limpieza de datos. Es decir, usted va a tomar estos muchos datos y los va a ordenar, va a ver qué es lo que le sirve, y eso usted le va a hacer una limpieza, que es lo que se llama, para después poder construir un modelo en base a esos datos. Toda la información que aparece en el MinSal son descargables, son PDF, de hecho, como le acabo de mostrar. Así que eso, no sé si con eso respondo a su pregunta, Camilo. Sí, gracias, profe. ¿Más preguntas, más consultas que tengan, chiquillos, chiquillas de la tarea? Maestro, ¿bien acá? ¿En la casa alguna pregunta que le haya quedado? ¿Nones? Ya. ¿Les gustó la tarea o no? ¿O a priori se ve difícil? Se ve un poco larga la primera parte. ¿Cómo? Más larga que complicada. Sí. El 4 quizá un poco más complicado como el ver como en la práctica cómo incorporarla o mejorar, como en términos como de cálculo. Ya, perfecto. Pero se ve, sí, más larga que... Como que tiene eso difícil, pero el otro es como largo. Ya, perfecto. En la pregunta 5, chiquillos, que es la de graficar. Bueno, en Python ustedes en integral graficaron igual, pero si igual tienen programas para graficar, no duden en contactarme igual. No, en ver comandos para graficar no hay ningún problema en ver eso. Pero para eso tienen que responder las 4 preguntas previas. Obviamente. ¿Se entrega el próximo martes, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo se entrega? La entrega es el próximo lunes a las 11:55. Ah, ya. ¿Sí? Recuerden que en parejas esto, así que eso, ustedes deciden con quién trabajan, o si quieren lo pueden trabajar de manera individual, ustedes deciden eso. ¿Ya? Eso, pues, estimados y estimadas, no sé si quedó alguna consulta, alguna pregunta. Parece que no es. Parece que me alargué Todo mucho claro. la tarea porque van a ser las 4:30. Así que, ¿les parece que lo dejemos hasta acá por hoy? Porque lo que me queda tiempo, no sé qué más puedo hablar de la tarea, de los contenidos, y prefiero que mejor la siguiente clase partamos bien con esto. Aparte están pensando en integral, así que, ¿les parece que lo dejemos hasta acá? Profe, merece un altar. ¿No? Merece un altar. Ya, chiquillos. Lo dejamos hasta acá entonces. Oiga, mucho éxito en el control de hoy día. El miércoles ya partimos con la materia nueva, que en realidad tiene mucho que ver con lo que trabajaban en el taller del viernes. Así que eso, mucho éxito con esta tarea también. Espero que la disfruten porque siempre, por lo menos a mí me pasa que siempre me he entretenido modelar alguna situación y más aún que sea algo contingente. Así que eso, chiquillos. Ánimo y que les vaya súper bien. Me despido de todos y todas. Chaito. Chao, profe, gracias. Chao, profe, cuídese. Muchas gracias. Que esté bien. Aló. Aló. Ya. Debería escuchar ahí. ¿Profe? Dígame. Profe, sí, es que lo que pasa es que el viernes no pude ir al taller de Python, entonces no sé si tengo que justificarlo o algo. Sí, tiene que justificar el taller y ahí aplicamos la regla del sílabus, que en este momento no me acuerdo. Usted me mandó un correo, ¿no? Porque alguien me mandó un correo por lo... Sí, yo fui. No me respondió porque no he visto la regla del sílabus, por eso no le Ya. respondí.
tengo que ver el sílabo y ahí aplicamos la regla, pero lo tienen que justificar. Ya, perfecto. La justificación. Así que con pregrado, para que pregrado y después me manda a mí la info. Ya, gracias. Vale, cuídese que esté bien. Chao. Chao, chao. Ya, basta, cortemos nomás la... Estamos.